Historia de la filosofía, falibilismo y racionalismo crítico, por Luigi Lentini. Volumen 4, 124, parte octava. La filosofía contemporánea, tomo 2, capítulo 6, Popper, 988, Episteme, Tecne, Doxa. La ciencia natural no es esencia o episteme. No, en cualquier caso, porque sea una tecne, sino porque pertenece al dominio de la doxa. La afirmación de Popper nos lleva inmediatamente al centro de su teoría del conocimiento, la crítica de las concepciones justificacionalísticas o instrumentalísticas de las teorías científicas y la elaboración de la concepción de la ciencia como conocimiento conjetural y falible. Según el punto de vista justificacionista, el conocimiento científico es episteme, esto es, un saber que implica la certeza y la justificación de la certeza. De aquí surge el problema de la justificación, el problema de cómo podemos justificar nuestro conocimiento, así como la convicción de que la tarea fundamental de la teoría del conocimiento es resolver tal problema. Todas las filosofías, escribe Popper, han sido hasta ahora filosofías justificacionísticas, en el sentido de que todas presuponían que el deber prima facie de la teoría del conocimiento era demostrar qué y cómo podemos justificar nuestras teorías o nuestras creencias. No compartían esta asunción solamente los racionalistas, los empiristas y los kantianos, sino también los escépticos y los irracionalistas. Los escépticos, obligados a admitir que no podemos justificar nuestras teorías o creencias, denuncian el fracaso de la búsqueda del conocimiento, mientras que los irracionalistas, por ejemplo los fideístas, a causa de la misma admisión fundamental, declaran el fracaso de la búsqueda de razones, esto es, de argumentaciones racionalmente válidas, y tratan de justificar nuestro conocimiento, o mejor, nuestras creencias, recurriendo a autoridades como la autoridad de fuentes irracionales. Ambos asumen que la cuestión de la justificación o de la existencia de razones positivas es fundamental. Ambos son justificacionísticas clásicos. La principal estrategia justificacionística está representada por el inductivismo, el cual afirma que hay un método, concretamente la inducción, que nos permite encontrar teorías verdaderas, o cuando menos comprobar si una teoría dada es verdadera. En un sentido más débil, la inducción es considerada capaz no ya de establecer con certeza la verdad de una hipótesis, sino asignarle un cierto grado de probabilidad. Los inductivistas aceptan una teoría solo si puede ser justificada por datos probatorios empíricos, o sea, solo si puede ser comprobada o confirmada probabilísticamente. El programa inductivista, el intento de mostrar que las teorías científicas pueden justificarse a través del método inductivo, está destinado para Popper al fracaso. En efecto, tal método no existe. 1. No hay ningún método para descubrir una teoría científica. 2. No hay ningún método para comprobar la verdad de una hipótesis científica. Esto es, ningún método de comprobación. 3. No hay ningún método para comprobar si la hipótesis es probable o probablemente verdadera. La crítica de Popper al justificacionismo inductivista consiste esencialmente en la continuación y en la reformulación de la crítica humeana, que él considera clara y decisiva, de la inferencia inductiva. En la reformulación de Popper, una inferencia es inductiva cuando procede de afirmaciones singulares, a veces llamadas también afirmaciones particulares, como los informes de los resultados de observaciones o de experimentos, a afirmaciones universales como hipótesis o teorías. El problema de la inducción se refiere precisamente a las relaciones lógicas entre las afirmaciones singulares y las teorías universales, y consiste en preguntarse si es justificado inferir afirmaciones universales de afirmaciones singulares. En la formulación de Popper, ¿puede la pretensión de una teoría explicativa universal ser verdadera, ser justificada por razones empíricas, o sea, asumiendo la verdad de ciertas proposiciones de control o proposiciones de observación que, se puede decir, están basadas en experiencia? Su respuesta, al igual que la de Hume, es negativa.
La pretensión de que una teoría universal sea verdadera no puede ser justificada asumiendo la verdad de proposiciones de observación porque, por numerosas que puedan ser las afirmaciones singulares, las teorías universales no son nunca deducibles de ellas. Desde un punto de vista lógico, afirma Popper, es todo lo contrario de obvio que haya justificación en el inferir afirmaciones universales a partir de aserciones singulares, por numerosas que sean estas últimas. En efecto, cualquier conclusión obtenida de este modo siempre puede revelarse falsa. Por numerosos que sean los casos de cisnes blancos que podamos haber observado, esto no justifica la conclusión de que todos los cisnes son blancos. Radicalmente equivocada es también para Popper la idea de que la inducción, aunque no sea capaz de establecer con certeza la verdad de una teoría universal, pueda, con todo, atribuirle un cierto grado de posibilidad. La idea de una lógica de la probabilidad inductiva es sostenida por el siguiente argumento. Las inferencias inductivas no son válidas en cuanto la conclusión no se sigue deductivamente por las premisas. Esto es, las premisas no implican rigurosamente la conclusión. Esto significa que a diferencia de la inferencia válida, que hace cierta la verdad de la conclusión, dada la verdad de las premisas, la inferencia inductiva, en cambio, deja incierta la verdad de la conclusión, la cual pueda ser más o menos probable. Se trata entonces de poner a punto una teoría que permita valorar la posibilidad de una conclusión inductiva sobre la base de la evidencia inductiva. Si escribimos P de AB igual a R, para la probabilidad de A dada B es igual a R, donde R es una fracción cualquiera comprendida entre 0 y 1. Entonces, el argumento persuasivo puede ser formulado como sigue. Sea H una hipótesis, una conclusión inductiva, y E la evidencia inductiva. Entonces, el problema de la inducción consiste, o por lo menos así parece, en determinar el valor de R en PHE igual a R, o sea, el valor de la probabilidad de la hipótesis inductiva H dada la evidencia E. El problema de la inducción se puede, pues, resolver construyendo una lógica generalizada, una lógica de la probabilidad. Según el argumento persuasivo, en efecto, la lógica inductiva no es más que la lógica de la probabilidad. Es la lógica de la inferencia y del conocimiento incierto. Y P de HE es el grado en que nuestro conocimiento cierto de la evidencia y justifica racionalmente nuestra creencia en la hipótesis H. Popper considera este argumento completamente erróneo. Remitirse a la probabilidad, escribe, no toca en lo más mínimo el problema de la inducción. Esta afirmación puede ser convalidada desde el punto de vista formal, considerando que toda hipótesis universal H está de tal modo más allá de cualquier evidencia empírica E, que su probabilidad PHE será siempre igual a 0, porque la hipótesis universal afirma algo respecto a un número infinito de casos, mientras que el número de casos observado solo puede ser finito. Para Popper, por lo tanto, se debe ignorar la búsqueda de una lógica inductiva, de la certeza y de la probabilidad, y reconocer que no hay ningún método para descubrir o comprobar la verdad o la probabilidad de una teoría. Después de la decisiva crítica de Hume a la validez de la inferencia inductiva, el intento más importante de justificar el carácter epistémico del conocimiento científico es el efectuado por Kant. Kant está perfectamente de acuerdo con Hume en sostener la no validez de la inferencia inductiva y se da cuenta claramente de que la crítica humeana acaba por comprometer la misma posibilidad de la episteme, del conocimiento universal y necesario. Por otra parte, escribe Popper, para Kant no hay duda de que una forma tal de conocimiento existe. Para él, la verdad de la mecánica newtoniana es absoluta e incontestable. La existencia de la episteme, un dato de hecho. Kant, en suma, comparte la convicción propia de gran parte de sus contemporáneos, según la cual la teoría de Newton es una teoría verdadera, cuya convicción bien fundada, como lo indica el hecho de que ella había sido severamente controlada y había resultado siempre correcta. En la historia del pensamiento había sucedido un acontecimiento único e irrepetible.
el primer y definitivo descubrimiento de la verdad absoluta acerca del universo. Un antiguo sueño se había realizado. La humanidad había conseguido el conocimiento real, cierto, indudable y demostrable. Todo esto lleva a Kant a plantarse el problema central de la crítica, a saber, el problema de cómo es posible una ciencia como la elaborada por Newton y de cuál es su fundamento. Como es sabido, la solución kantiana a este problema consiste en la célebre tesis según la cual el intelecto no tiene sus leyes de la naturaleza, sino que se las dicta. En la formulación de Popper, la solución kantiana es: el conocimiento episteme es posible porque nosotros no somos receptores pasivos de los datos sensoriales, sino asimiladores activos. Asimilándolos, les damos forma y los organizamos en un cosmos, el universo de la naturaleza. En el curso de este proceso, imponemos al material que nos han presentado los sentidos, las leyes matemáticas que forman parte de nuestro mecanismo de asimilación y organización. Por lo tanto, no es que nuestro intelecto descubra leyes universales en la naturaleza, sino que es él quien prescribe sus propias leyes y las impone a la naturaleza. Popper considera la solución de Kant genial. Sin embargo, critica sea el planteamiento del problema, o sea, menos severamente, la misma tesis que constituye la solución del problema. El problema kantiano de cómo es posible el conocimiento cierto, la episteme, aunque ineludible, es de todos modos un problema insoluble, un falso problema. Y esto simplemente porque es errónea la convicción kantiana de que la ciencia elaborada por Newton es conocimiento cierto episteme. La cuestión, afirma Popper, se planteaba inevitablemente, y sin embargo era insoluble. En efecto, aquello que parecía un evidente dato de hecho, la consecución del episteme no era tal. Como ahora sabemos, o creemos saber, la teoría de Newton no es más que una maravillosa conjetura, una aproximación sorprendentemente buena, única en efecto, pero no como verdad divina, sino solo como invención de un genio de naturaleza humana. No pertenece, por lo tanto, a la episteme, sino al reino de la doxa. Kant, por lo tanto, se equivocaba al pensar que se debía explicar la singularidad y la verdad de la teoría de Newton, incluso si para Popper se trataba de un error inevitable. En cuanto es solo con Einstein que nos hemos dado cuenta de que el sistema de Newton no es el único posible y de que la razón es capaz de más de una interpretación y no puede imponer a la naturaleza una de propia, de una vez para siempre. La convicción de Kant de que la ciencia es episteme, por lo tanto, se derrumba y con ella se debilita también el problema kantiano. Por cuanto se refiere a la tesis kantiana de que nuestro intelecto no deriva sus leyes de la naturaleza, sino que se las impone, Popper considera que es sustancialmente correcta, por más que un poco demasiado radical. Por esto, él acepta, pero propone, en conformidad con la revolución einsteiniana, una sustancial modificación. Las teorías se interpretan entonces como libres creaciones de nuestra mente, a priori respecto a la experiencia, pero no válidas a priori. Esquemas que nosotros intentamos imponer a la naturaleza, pero a los que la naturaleza puede oponerse. La teoría es algo que nuestro intelecto intenta prescribir a la naturaleza, pero algo que a menudo la naturaleza no se deja prescribir, que es una hipótesis construida por nuestro intelecto, pero, y en esto consiste mi oposición a Kant, de seguro no necesariamente fértil de consecuencias. Una hipótesis que tratamos de imponer a la naturaleza, pero que en naturaleza puede ser un fracaso. En conclusión, el resultado del análisis de justificacionismo es que, inciso A, el problema clásico de la justificación, el problema de cómo podemos justificar o fundamentar nuestro conocimiento es irrelevante y debe ser efectivamente abandonado en cuanto es un problema sin sentido. Que las respuestas que se le dan comúnmente son incorrectas, afirma Popper, que deberíamos acostumbrarnos a la idea de que no se debe mirar a la ciencia como un cuerpo de conocimiento, sino como un sistema de hipótesis, es decir, como un sistema de intentos de adivinar o de anticiparse, que no pueden ser justificados en línea de principios, pero con los cuales trabajamos fingiendo que superan los controles, y de los cuales no tenemos nunca el derecho de decir que sabemos que son verdaderos, o más o menos ciertos, o incluso probables.
El final del análisis de Popper es, por lo tanto, el falibilismo, esto es, el reconocimiento de que el viejo ideal de la episteme ha caído y la aceptación de que el conocimiento humano es conjetural. No se trata por lo menos de un resultado pesimístico, escéptico o irracionalístico. Para Popper, en efecto, una vez abandonado el problema de la búsqueda de la certeza, el nuevo problema fundamental de la teoría del conocimiento, el de cómo es posible hablar de progreso del conocimiento y de cómo es posible conseguirlo, admite, como veremos, una solución positiva. La adquisición del hecho de que las teorías científicas no pueden ser consideradas sistemas de proposiciones ciertas o probables no significa, en efecto, para Popper, que se deba aceptar la interpretación instrumentalística de la ciencia. Esto es, la concepción cuyo postulado fundamental es que las teorías científicas no son otra cosa que formalismos matemáticos, instrumentos útiles para la previsión de resultados experimentales. Popper, al contrario, aun reconociendo cuanto hay de válido en la oposición del instrumentalismo a la concepción epistémica del conocimiento científico, elabora una decidida crítica de la interpretación instrumentalística de las teorías científicas. Para él, en efecto, como hemos visto, la ciencia no es episteme no porque sea tecne, sino porque es doxa. El instrumentalismo tiene una larga historia. Si se prescinde de la propuesta de Osiander y de Bellarmino de interpretar el sistema del mundo copernicano como un simple instrumento de cálculo, una simple hipótesis matemática, un ingenioso dispositivo útil para la previsión de los fenómenos astronómicos y no ya como una descripción de la verdadera estructura del mundo, como en cambio era interpretado por Galileo, la primera elaboración orgánica de la concepción instrumentalística de las teorías científicas es la de Berkeley. Este analiza críticamente todos los conceptos fundamentales de la teoría de Newton y llega a la conclusión de que ella no puede ser considerada una descripción del mundo, sino solamente un instrumento útil para la previsión de los fenómenos. El argumento que permite a Berkeley sacar esta conclusión se basa en la teoría observacionista del significado. Un término tiene un significado solo si designa una percepción. Ahora bien, puesto que no hay entidades como el espacio absoluto o el movimiento absoluto, los términos que designan tal entidad no pueden ser definibles con ayuda de percepciones, resultando así necesariamente faltos de significado. Según Berkeley, escribe Popper, las teorías científicas no son otra cosa que instrumentos para el cálculo y la previsión de fenómenos inminentes. No describen el mundo, ni ninguno de sus aspectos. No pueden hacerlo, puesto que están completamente faltas de significado. La teoría de Newton no significa nada, porque palabras como fuerza, gravedad y atracción no significan nada. Son conceptos ocultos. La de Newton no es una teoría explicativa, sino solamente una ficción de matemático, un expediente de matemático. Dado que ella no describe nada, no puede ser verdadera o falsa. Solo puede ser útil o inútil, según se realice más o menos su tarea predictiva. Después de Berkeley, la concepción instrumentalista de las teorías científicas ha sido sostenida por varios pensadores. Mach, por ejemplo, para la cual la noción de movimiento absoluto está privada de contenido empírico y por ello privada de sentido, afirma que las teorías no son otra cosa que instrumentos útiles para economizar experiencias, esquemas de orden que permiten previsiones, pero respecto a los cuales no es posible hablar de verdad. También Duhem y Poincaré sostienen un punto de vista que tiene una estrecha vinculación con el instrumentalismo, cuando afirman que las teorías científicas son convicciones útiles y no conjeturas controlables con experiencia. Una forma de instrumentalismo, parecida a la de Berkeley, puesto que concuerda con su tesis de fondo según la cual las teorías científicas están privadas de significado en cuanto no son verificables. Es, en fin, según Popper, la que Schlick atribuye a Wittgenstein y hace suya. Según este punto de vista, las leyes universales, las teorías, no son auténticas proposiciones, sino pseudoproposiciones, cuya función es la de reglas para la transformación de enunciados observativos en otros enunciados observativos. Popper elabora una articulada crítica de las formas determinantes en que el instrumentalismo históricamente ha sido formulado y sostenido, como lo demuestran sus discusiones críticas de Berkeley, Mach, Poincaré, Wittgenstein y Schlick. Pero, como afirma varias veces,
Él está interesado sobre todo en la crítica y en la confutación del instrumentalismo en cuanto tal, esto es, de aquel núcleo teórico fundamental que es común a sus distintas formas históricas y que se preocupa ante todo por caracterizar. Por instrumentalismo, escribe Popper, entiendo la doctrina de que una teoría científica como la de Newton o la de Einstein o la de Schrödinger debería ser interpretada como un instrumento, y nada más que un instrumento, para la deducción de previsiones de acontecimientos futuros, sobre todo mediciones, y para otras aplicaciones prácticas. Y más en particular, que una teoría científica no debería interpretarse como una conjetura genuina sobre la estructura del mundo, o como un intento genuino de describir ciertos aspectos de nuestro mundo. La doctrina instrumentalista implica que las teorías científicas pueden ser más o menos útiles y más o menos suficientes, pero niega que puedan ser, como los enunciados descriptivos, verdaderas o falsas. La fuerza y el interés filosófico del instrumentalismo residen para Popper en su oposición al esencialismo, a la concepción según la cual las teorías científicas describen la naturaleza esencial de las cosas, la realidad que está detrás de las apariencias, y la ciencia puede llegar a una explicación última de los fenómenos. Él comparte plenamente el rechazo instrumentalista de la concepción esencialista de la ciencia, aunque no comparte las razones instrumentalistas de este rechazo, razones que más bien hay que buscarlas en el hecho de que los controles de las teorías no pueden ser nunca exhaustivos. La interpretación de las teorías científicas como simples reglas de cálculo, instrumentos más o menos útiles, pero no como auténticas proposiciones que puedan ser verdaderas o falsas, es en cambio para él radicalmente equivocada. El entero problema del instrumentalismo se refiere a la afirmación según la cual las teorías no son otra cosa que instrumentos. Popper, en efecto, no contesta en lo más mínimo que las teorías sean también instrumentos para la deducción de previsiones y para otras aplicaciones. Aquello que está en discusión es solamente la reducción de las teorías a simples reglas de cálculo. Por esto, el núcleo de su crítica al instrumentalismo consiste sustancialmente en mostrar que entre teorías científicas y reglas de cálculo hay numerosas y profundas diferencias, y que el instrumentalismo, interpretando las teorías científicas como instrumentos, esto es, algo de lo que no tiene sentido decir que pueda ser confutado, no consigue dar cuenta de un aspecto fundamental de la ciencia, a saber, de los controles empíricos que son intentos de confutación, o sea, aquello a través de lo cual el conocimiento científico puede progresar. Ahora bien, si las teorías científicas no son instrumentos, no son solo instrumentos, sino auténticos enunciados descriptivos de alto contenido informativo que pueden ser verdaderos o falsos, y si por otra parte, como sabemos, no son susceptibles de ser demostradas verdaderas, se debe entonces concluir que son conjeturas, como en efecto afirma Popper. Todas las teorías son y permanecen como hipótesis, son conjeturas, doxa. El hecho de que todas las teorías científicas sean y permanezcan como conjeturas no significa, sin embargo, que la ciencia no sea búsqueda de la verdad. Al contrario, una tesis fundamental de la teoría del conocimiento de Popper es precisamente que la ciencia, aunque no pueda proponerse la búsqueda de la certeza, es y debe ser búsqueda de verdad, de una descripción verdadera del mundo. En este sentido, la concepción de Popper hace suya la doctrina galileana, según la cual el científico persigue una descripción verdadera del mundo, o de algunos de sus aspectos, y una explicación efectiva de los hechos observables. Y combina, además, esta doctrina con la concepción no galileana, según la cual, aunque este sea el objeto del científico, él no puede saber con certeza si cuanto ha encontrado es verdadero, aunque puede establecer con razonable certeza que una teoría es falsa. Por otra parte, es precisamente la misma idea de falibilidad lo que implica la idea de verdad. En efecto, es solamente la idea de la verdad lo que nos permite hablar sensatamente de errores. Debemos, pues, conservar la idea de verdad y debemos buscarla investigando y criticando nuestros errores. Pero, ¿en qué sentido se puede hablar de verdad? Entre las tres principales teorías de la verdad elaboradas por la tradición filosófica, la teoría de la verdad como coherencia, según la cual una cierta proposición es verdadera si es coherente con las proposiciones anteriormente aceptadas.
La teoría de la verdad como utilidad, según la cual se puede aceptar como verdadera una determinada teoría o proposición si se revela útil en los controles y en sus aplicaciones. Y en fin, la teoría de la verdad como correspondencia, según la cual una proposición es verdadera si corresponde a los hechos. Para Popper, la única teoría sostenible es la de la verdad como correspondencia. Se trata de una concepción realística. La teoría de la verdad como correspondencia, escribe, es una teoría realística, es decir, hace la diferenciación, que es una diferenciación realística entre una teoría y los hechos que la teoría describe, y hace que sea posible decir que una teoría es verdadera o falsa o que corresponde a los hechos, correlando la teoría a los hechos. Nos permite hablar de una realidad distinta de la teoría. Esto es lo principal, es el punto fundamental para el realista. El realista quiere tener, sea una teoría, sea una realidad o los hechos. No la llaméis realidad, si no os gusta, llamadla solo los hechos, que son diversos de la teoría acerca de estos hechos, y que él puede de un modo u otro confrontar con los hechos, para encontrar si se corresponde más o menos con ellos. La teoría de la verdad como correspondencia implica, por lo tanto, la aceptación del realismo, esto es, de una concepción que para Popper no es ni demostrable ni confutable, pero que él, en cualquier caso, acepta, o porque a favor de ella hay argumentos que la convierten en la única hipótesis creíble, una conjetura a la cual no se ha opuesto hasta ahora ninguna alternativa sensata. El problema fundamental de la teoría clásica de la verdad, como correspondencia entre posiciones y hechos, es el de una adecuada explicación de la noción intuitiva de correspondencia. ¿Qué se entiende por correspondencia entre proposiciones y hechos? Se trata para Popper de una cuestión que ha sido resuelta por primera vez de modo satisfactorio por Tarski, el cual, con su rigurosa definición de verdad como correspondencia, ha hecho posible la rehabilitación de la noción común de verdad, consiguiendo, al mismo tiempo, un fundamental resultado filosófico. De modo, pues, que es posible hablar sensatamente de correspondencia. Popper ha ofrecido una clara y simple explicación de cómo Tarski ha resuelto este problema. Normalmente empleamos nuestro lenguaje para hablar de hechos. Por ejemplo, para hablar del hecho de que aquí hay un gato que duerme. Si queremos definir la correspondencia entre proposiciones y estado de cosas, tenemos necesidad de un lenguaje en el cual podamos hablar sea de proposiciones o sea de ciertas conformaciones lingüísticas, sea también de hechos. Siguiendo a Tarski, llamaremos metalenguaje a un lenguaje en el cual podamos hablar de conformaciones lingüísticas. Llamaremos lenguaje objeto al lenguaje del cual y de cuyas estructuras hablamos en el metalenguaje. Tarski llama metalenguaje semántico a un lenguaje en el cual podamos hablar no solamente de un lenguaje objeto, sino además de un lenguaje objeto también de hechos, como se hace en un lenguaje ordinario. Es claro que para definir la correspondencia entre proposiciones y hechos tenemos necesidad de un metalenguaje semántico. Por ejemplo, si como metalenguaje empleamos la lengua italiana, en ella podemos hablar de una proposición de la lengua inglesa, tomada como lenguaje objeto, como por ejemplo, a cat is here asleep. Podremos entonces decir en nuestro metalenguaje, a cat is here asleep. Corresponde el hecho si y solo si aquí hay un gato que duerme. Por lo tanto, si disponemos de un metalenguaje en el cual podemos no solo hablar de proposiciones, sino también describir hechos como el dormir de un gato, aquí entonces llega a ser inmediatamente y banalmente evidente qué y de qué modo es posible hablar de la correspondencia entre proposiciones y hechos. Es de extrema importancia para Popper darse cuenta del hecho de que para saber qué significa verdad y en qué condiciones una proposición puede ser llamada verdadera, no significa tener un criterio para decir si un determinado enunciado es verdadero. Esto, sin embargo, no convierte en ilegítima o falta de sentido a nuestra verdad. Solamente significa que la idea de verdad es una idea regulativa. Para dejar claro el sentido de la verdad como principio regulador de la investigación, Popper recurre a una metáfora. El estatus de la verdad entendida en sentido objetivo como correspondencia con los hechos, con su rol de principio regulador, puede compararse al de una montaña cuya cumbre está normalmente envuelta en las nubes. Un escalador
puede no solo tener dificultades para alcanzarla, sino también no darse cuenta de que cuando llega, puesto que puede no conseguir diferenciar en las nubes entre la cumbre principal y un pico secundario. Esto, sin embargo, no pone en discusión la existencia objetiva de la cumbre. Y si el escalador dice, dudo de haber alcanzado la verdadera cumbre, él reconoce implícitamente la existencia objetiva de esta. La idea misma de error o de duda, en la simple acepción usual, comporta el concepto de una verdad objetiva, que podemos ser incapaces de alcanzar. Por más que sea imposible al escalador darse cuenta de que ha alcanzado la cumbre, le será a menudo fácil darse cuenta de que no la ha alcanzado, o aún no. Por ejemplo, en el momento en que tiene que retroceder a causa de una pared que lo domina. Análogamente, hay casos en los cuales estamos del todo seguros de no haber alcanzado la verdad. Así, mientras la coherencia no es de por sí un criterio de verdad, simplemente porque también los sistemas demostrables coherentes pueden resultar de hechos falsos, la incoherencia sanciona la falsedad. Si tenemos fortuna, podemos pues descubrir la falsedad de algunas teorías. La adopción de la perspectiva realista permite a Popper indicar como objetivo de la ciencia la búsqueda de explicaciones satisfactorias, o mejor, de explicaciones cada vez más satisfactorias. Pero, ¿qué se entiende como explicación? O explicación causal. ¿En qué condiciones es satisfactoria? ¿Y qué significa más satisfactoria? Una explicación es un conjunto de proposiciones, de las que una describe el estado de cosas a explicar, mientras las otras son proposiciones propiamente explicativas. Buscar una explicación significa descubrir el explicans ignoto de un explicandum dado y asumido como verdadero. No tiene sentido, en efecto, buscar una explicación de un estado de cosas imaginario. Para que una explicación sea satisfactoria, el explicans debe cumplir los siguientes requisitos. 1. Debe implicar lógicamente al explicandum. 2. Debe tener consecuencias controlables independiente. Esto es, debe estar constituido por proposiciones universales controlables. Una explicación es tanto más satisfactoria cuantas más de estas proposiciones son controlables y cuanto más han resistido a los controles independientes a que han sido sometidos. Afirmar que es tarea de la ciencia encontrar explicaciones cada vez más satisfactorias significa pues decir que es tarea de la ciencia proceder hacia teorías cada vez más ricas de contenido y cada vez más precisas. Explicar aquello que ha sido aceptado procedentemente como explicans satisfactorio. Popper, en suma, rechaza la idea de una explicación última y sostiene que toda explicación puede ser explicada ulteriormente por una teoría de un más alto grado de universalidad, la cual nos permite sondear cada vez con mayor profundidad la estructura del mundo. Cada vez que procedemos a explicar una ley o una teoría conjetural con una nueva teoría conjetural de grado de universalidad más alto, descubrimos más cerca del mundo, tratando de penetrar cada vez más a fondo en sus secretos. Y siempre que tenemos éxito en la falsificación de una teoría de este tipo, hacemos un nuevo descubrimiento importante. Estas falsificaciones son, en efecto, de la mayor importancia. Nos muestran lo inesperado y nos aseguran que aunque sean invenciones nuestras producidas por nosotros, ellas son, sin embargo, afirmaciones genuinas acerca del mundo. Ellas pueden, en efecto, chocar con algo que no hemos hecho nunca. Aunque el objeto de la ciencia sea la verdad, y aunque las teorías científicas puedan ser verdaderas, estas últimas, como sabemos, no pueden ser demostradas verdaderas. Las teorías son y permanecen como hipótesis, nunca comprobables. Pero son falsificables. Entre comprobación y falsificación hay una fundamental asimetría, que consiste en el simple hecho de que un conjunto finito de acertos de base, si son verdaderos, puede falsificar una ley universal. Existe una condición bajo la cual dicho conjunto podría falsificar una ley general, pero ninguna condición bajo la cual podría verificar una ley general. Se trata para Popper de un fundamental hecho lógico debido a la forma lógica de las aserciones universales. Estas, en efecto, nunca pueden ser verificadas de aserciones singulares, pero pueden resultar contradichas por aserciones singulares. En consecuencia, es posible, por medio de inferencias puramente deductivas,
con la ayuda del modus tollens de la lógica clásica, concluir de la verdad de aserciones singulares a la falsedad de aserciones universales. Un razonamiento tal que concluye en la falsedad de aserciones universales es el único tipo de inferencia estrictamente deductiva que procede, por así decir, en la dirección inductiva. Esto es, de aserciones singulares a aserciones universales. Por lo tanto, no pueden ser comprobadas, pero pueden ser falsificadas. Por esto, son unilateralmente o parcialmente deducibles por razones lógicas. No son verificables, pero son, de un modo asimétrico, falsificables. Esto lleva a Popper a proponer la falsificabilidad empírica como criterio de demarcación, o sea, como criterio que nos permite diferenciar las teorías de la ciencia empírica de las teorías no empíricas, sean estas pseudocientíficas, precientíficas, metacientíficas o lógicas y matemáticas. Según tal criterio, una teoría es falsificable si y solo si hay por lo menos una aserción de base, una aserción observativa que describa un suceso lógicamente posible que esté en contradicción con ella. Una teoría, escribe Popper, se llama empírica o falsificable cuando divide de un modo no ambiguo la clase de todas las aserciones base posibles en dos subclases no vacías. Primero, la clase de todas aquellas aserciones base con las cuales es contradictoria o que excluye o prohíbe. Llamamos a esta clase la clase de los falsificadores potenciales de la teoría. Segundo, la clase de las aserciones base que ella no contradice o que permite. Podemos formular más brevemente esta definición diciendo: una teoría es falsificable si la clase de sus falsificadores potenciales no es vacía. Se puede añadir que una teoría que hace aserciones solamente acerca de sus falsificadores potenciales afirma su falsedad. Acerca de sus aserciones base lícitas no dice nada. En particular, no dice que son verdaderas. Es importante tener presente que la falsificabilidad como criterio de demarcación es un concepto puramente lógico, algo que tiene que ver exclusivamente con la relación lógica entre la teoría y la clase de los asertos base. Falsificabilidad en el sentido del criterio de demarcación no significa nada más que una relación lógica entre teoría en cuestión y la clase de los asertos de base, o la clase de los acontecimientos por ellos descubiertos. Los falsificadores potenciales. La falsificabilidad es, por lo tanto, relativa a estas dos clases. Si una de esas clases es dada, la falsificabilidad se convierte entonces en un asunto puramente lógico, el carácter lógico de la teoría en cuestión. Diferente de la falsificabilidad como posibilidad lógica de falsificación, como posibilidad de que ciertas teorías estén en principio falsificadas, en cuanto tienen falsificadores potenciales, es en cambio la falsificabilidad como posibilidad de que las teorías en cuestión estén efectivamente falsificadas, demostradas concluyentemente o definitivamente falsas. La falta de diferenciación entre estos dos diversos significados de falsificabilidad y la asunción de la falsificabilidad en el segundo significado están en la base de una radical crítica del criterio falsificacionista de demarcación. En efecto, ha sido resaltado que las teorías siempre pueden estar inmunizadas por la falsificación, con la consecuencia de que la falsificabilidad como criterio de demarcación resulta inaplicable. Ahora bien, para Popper es ciertamente verdad que no es nunca posible probar de un modo concluyente que las teorías son falsas, o que ninguna falsificación mediante observaciones puede ser caracterizada como incierta, dado que no existen pruebas empíricas definitivas, y que en este sentido las teorías no son falsificables. Pero también es verdad que la falsificabilidad en el sentido de criterio de demarcación es una cuestión puramente lógica y no tiene nada que ver con la cuestión de si una falsificación puede ser efectuada realmente y si determinados resultados experimentales pueden ser aceptados o no como falsificaciones. Ni siquiera la máxima inmunización de las teorías científicas puede, opina Popper, poner en peligro la falsificabilidad de que las teorías sean falsificadas. Y es precisamente esta falsificabilidad lógica aquello que es importante a fines de la demarcación. En este sentido,
El criterio de falsificabilidad también es válido, aunque Popper reconoce que, dada la posibilidad de inmunizar las teorías con estratagemas convencionalísticas, una más adecuada caracterización de la ciencia empírica requiere que la falsificabilidad de las teorías sea garantizada por la decisión metodológica de no sustraer las teorías científicas a la falsificación, la cual, de todos modos, coherentemente con el falibilismo, será siempre problemática y por lo tanto nunca cierta y definitiva. Según este punto de vista, pues, un sistema debe ser considerado científico solamente si hace aserciones que pueden resultar en conflicto con las observaciones, y es, de hecho, controlado por intentos que, dirigidos a producir tales conflictos, es decir, por intentos conducidos para confutarlo.